bienvenidos a un nuevo episodio de Esto No es Político. Hoy estamos en el cafecito, en la Mariscal, como siempre, esta vez acompañados de Leonidas Diza, expresidente de la CONAIE, dirigente indígena, activista, así que muchas gracias, Leonidas, por estar aquí. Qué gusto recibirlo una vez más, porque ya estuvimos en este espacio un poco más confrontativo durante las elecciones. Ahora vamos a conversar más distendidamente. Bienvenido, Leonidas. Querida María, muchas gracias por la invitación y quiero a través de este medio muy importante de comunicación a nivel nacional extender mi saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas aquí en el territorio nacional, pero también a nivel global. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Leonidas. Empecemos quizá por cómo es que usted se empieza a formar en la decisión de convertirse en un líder político. Hoy la política parece una mala palabra, la gente joven no quiere participar. En elecciones incluso vemos candidatos que nos dicen, no, pero yo no soy político. En su caso, ¿cómo se forma este camino hasta que decide incursionar en la política partidista, pero antes también en el activismo y también desde la dirigencia indígena? Bueno, yo tengo algunos conceptos sobre política. Primero, todos los ecuatorianos y todos los seres humanos, más de 8.000 millones de seres humanos, somos políticos. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Porque la vida que cada ser humano decide en el nivel político. Ahora, hay que diferenciar con el hecho de ser político y actuar únicamente en los procesos electorales. Mucha gente no tiene acceso a procesos electorales y se confunde en este caso ese hecho como no político. ¿Desde dónde me incursiono? Primero debe entender el pueblo, ¿no? La realidad de los pueblos indígenas no ha cambiado. Como no ha cambiado en este tiempo, ya tengo 43 años, tampoco cambió en el tiempo que vivían mis padres. José María Isa murió a los 93 años, mi madre murió a los 83 años, 74 años de casado entre los dos. Entonces, una tradición dentro del catolicismo, llamémoslo. Y ellos conversaban en el fogón, ¿no? Todas las tardes, iban conversando un montón de historias. ¿Qué número de hijo era usted? Yo soy el penúltimo. ¿De cuántos? De 8. Ah. Sí. Entonces, habían cosas que desde niños nos iban llamando la atención. Entonces, por eso el tema del ayllu, de la familia como tal, ¿no? Ahora se han ido desintegrando, pero en nuestras comunidades antes era a las 6 de la tarde, se empezaba a hacer la comida y alrededor de eso los papás nos iban conversando. Y una de las historias que hasta ahora recuerdo es los momentos dolorosos que mis abuelos, cómo eran tratados. Nosotros somos Isa viracuchas. Y cómo tuvo que cambiar un abuelo de mi madre a Salazar. Se cambió el apellido. Claro, le obligaron el tiempo del Huasipungo. Habla en las estribaciones de los ilinizas, cómo iban cambiando de apellidos, ¿no? En función del dueño de las tierras. Así es, en función del dueño de las haciendas. Y en ese proceso, lógicamente, había como un coste, ¿no? De los Isas, viracuchas, llanos, en este caso ya Salazar, por mi madre sobre todo, del abuelo, que habían cambiado ese apellido. ¿Por qué? Porque de pronto los apellidos indígenas eran muy, muy tratados mal. El idioma obligaron a desaparecer en toda esa región. Y en ese proceso uno va tomando conciencia nomás. No es que uno ha preparado desde nacimiento para ser líder o político, sino solo va tomando conciencia, va tomando postura frente al mundo. Y uno de los pasajes más dolorosos que me llegó al alma, realmente que conversaba, es que vos trabajabas en la hacienda, pero no podías usufructuar del trabajo propio. Por ejemplo, dice que cultivaban las papas. Cuando había cosecha no podías llevar la papa gruesa o la papa redroja o redrojilla, como se conocía, sino la papa cuchi, o sea, el desecho, ¿no? Y una vez dice que han hecho una fiestita en la casa y llevaron unas 4 o 5 papas escondidas. Identificaron y procedieron a hacer un proceso muy doloroso, ¿no? Hicieron recoger la leña al mismo abuelo, hicieron prender la fogata en una montaña, pusieron un tiesto de barro, ya cuando estaba caldeando, invitaron a toda la gente y delante de la gente le pusieron en las nalgas, digamos, ¿no? Le quemaron. Le quemaron. Hasta como una forma de huesos. castigo. Claro, a la gente dijeron, cuidado lo que puede suceder con los a que su vayan abuelo llevando. esto. Sí. Un abuelo el abuelo de mi mamá sería bisabuelo. Bueno, más o menos logramos hacer hasta 1840, 50, una reconstrucción del árbol genealógico. Árbol genealógico, sí, efectivamente. Estaba en ese proceso y ya perdí la vida de mi madre.
Entonces esas cuestiones me ha quedado golpeando. Digo, ¿por qué tenemos que ser tratados de esta manera los indígenas? Obligados a perder el idioma los indígenas y todo eso, ¿no? Y bueno, ya en mis 15 años tenía mucho cuestionamiento, realmente. Creo que ahora los jóvenes de este tiempo hay pocos realmente que se cuestionan la situación de la vida. Leía mucho desde muy joven. ¿Cómo se acerca a la lectura? Yo creo por mi hermano. Tenía una biblioteca. Seguramente esa biblioteca, ahora mismo estoy haciendo una investigación, los libros de las luchas continentales, la lucha de Cuba, la lucha de Nicaragua. Ahí había un libro de Omar Cabezas que se llamaba La Estepa Verde de Omar Cabezas. Ese fue como el libro que más me generó una reacción, ¿no? Luego a Paulo Freire, por ejemplo, de educación, y a mis 18 años estaba leyendo mucho a Leonidas Proaño, por ejemplo, porque yo fui catequista desde los 15, 16 años, pasé 3 años en la catequesis, no quería quedar solo únicamente adorando a Dios, ¿no? Pidiendo de favor a Dios que cambie la vida. Si el ser humano no toma conciencia de la vida aquí, puedes pedir todos los días de rodillas a Dios, no va a cambiar. Entonces ahí tuve problemas en la iglesia cuando nosotros instalamos esta idea del evangelio inculturado, que no era solo amar a Dios, sino también que respeten nuestra espiritualidad propia, el amor a la Pachamama, al sol, a las montañas. Ahí de pronto había una tendencia de padrecitos, de curas, ¿no? Que no estaban de acuerdo con aquello. Pasé 4 años de presidente dentro de los catequistas jóvenes. ¿Y cómo así decidió hacerse catequista? Bueno, ahí creo que es por mi papá. Mi papá desde muy joven fue, hasta que falleció, catequista al servicio de la iglesia toda la vida. Era muy cercano a la iglesia católica. Absolutamente. No solo cercano, creyente, ferviente. Y nosotros fuimos, más que por tradición, fue por como un traspaso, ¿no? Esa responsabilidad. Y claro, de mis hermanos, mi hermana Laura era también muy católica, fue catequista, pero no mucho tiempo, pero yo sí, bastante tiempo. ¿Y cómo es su relación con Dios? Bueno, yo creo firmemente en una espiritualidad propia de los pueblos, pero nunca van a ver a Leonidas Issa negando las otras formas de espiritualidad. Siempre digo, hay una sola religión y hay un solo Dios. Y ese Dios en cada pueblo, en cada cultura, puedan poner los diferentes nombres. Pues bien, pero amamos a un mismo Dios y una sola religión. ¿Cuál es esa religión? Es el amor. El amor en cualquier cultura, en cualquier civilización, lo que va a hacer es provocar una necesidad de querernos, amarnos y respetar como seres humanos. Así que respeto todas las tradiciones, todas las espiritualidades, entendiendo que hay un solo Dios. Si yo amo a la Madre Tierra, amo a los seres humanos, y ese Dios puede ser israelita, puede ser palestino, puede ser de cualquiera de las versiones, simplemente queremos el bien para los seres humanos. Así que no tengo problema. Claro, el concepto que puede cambiar es del bien según quién cree que el bien es qué, porque ese concepto puede variar de una persona a la otra. Pero ¿cómo fue quizá crecer en los años 80 en Cotopaxi, ¿no? Ahí es donde usted nace y crece. Así es. ¿Cómo fue? En el 82, a las 5 de la tarde, dice, un 18 de junio, mi madre, desde muy joven quedé como solo, tenía un problema mi madre, se quebrantó en su útero, hemorragia de sangre, entonces quien quedó a cargo es mi hermana Rogelia, por ello es como mi segunda madre, ¿no? Ella me creció hasta ya a la edad de la escuela, un poco más también incluso. ¿Vivía con ella usted? Claro, en mi casa, con todos mis juntos. Hermanas, todos juntos, ¿no? Pero su mamá estaba delicada. Fui destetado desde muy niño. Entonces me dicen que crecieron con la leche de la vaca mocha negra, como me dicen mis hermanos, ¿no? ¿Y cómo era la vida en el campo? ¿Cómo era crecer en esa época? Porque a veces cuesta repensar en los años. Yo también nací en los 80 y es muy diferente, a pesar de que yo nací en la ciudad. Una época de mi vida viví fuera porque mi papá estudió fuera del país, toda la familia nos fuimos. Y la relación, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, escribir cartas. Era literalmente a mis primas, mis abuelos eran las cartas o los cassettes grabados porque no había teléfonos, no había computadoras. La llamada se hacía una vez al mes quizá. ¿Cómo era en su caso crecer esa infancia en el campo en una época en la que no había celulares, no había conexión, era muy diferente a como es ahora?
A ver, en nuestro tiempo, imagínense, si eso pasaba en la ciudad, Claro, imagínense en el campo. claro. A nosotros, yo recuerdo, que sería de unos 5 o 6 años tal vez, como un recuerdo nomás. Las veces que nos sacaban a las ferias, sobre todo en Saquicili. Entonces nuestros padres tenían como esta recurrencia de todos los jueves salir a la feria en Saquicili, a vender gallinas, a vender mellocos, papas, habas, permanentemente. Y en cada viaje había veces que nos iban llevando a los hermanos en turno, ¿no? Entonces uno estaba esperando cuando nos toque el turno a nosotros. A mí me tocaba el turno, entonces toda la noche no dormíamos. De la emoción de De irse la a la feria. emoción que teníamos que salir a la ciudad. ¿A cuánto estaba de la ciudad? No muy lejos realmente, 1 hora. Para usted parece no muy lejos, a mí se me hace Sí. una locura. Las Claro. distancias en el campo son totalmente diferentes. Sí. La concepción de las distancias a Y la los ciudad, ¿no? caminos Claro, jodidos, ¿no? claro. Claro, y las ferias se iban a las 4 de la mañana, entonces uno tenía que estar a las 4 de la mañana. Se llegaba, me acuerdo, en una feria que nos fue llevando a vender zanahoria, sería un poco más grande, ¿no? Entonces los papás, como tenían que hacer otras cosas, si no salía rápido el mercado, entonces nos iban dejando encargado. Cuidarás de hijito, que no mueva, ¿no? Me acuerdo que llegó una señora por la zanahoria y no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y finalmente mis padres llegaron como tarde y no vendimos la zanahoria. Entonces eran así como cosas así recurrentes en las ferias, ¿no? Creo que hasta ahora no han mejorado esas condiciones realmente. ¿Y cómo Porque el nos trabajo en la comunicaba? tierra durísimo también, el trabajo de la Claro. tierra es muy duro. Sí, pero cuando se encariña con la tierra, yo por ejemplo, cuando dejé de producir, sobre todo ya en el movimiento indígena para ser presidente del movimiento indígena 2017 al 2025, ¿cuántos años estamos ya? Es 8. 8 años, un poco, no he hecho agricultura permanente. Uno extraña eso. Y ahorita estoy nuevamente volviendo a trabajar la tierra, a desintoxicar, porque hemos venido trabajando solo con químicos, ¿no? Entonces, cuando uno encariña con la tierra realmente no puedes desprenderte de la tierra. Así, por eso la vida de los agricultores, así no ganes cuando vas a vender, pero el agricultor nunca va a dejar de producir, porque es el amor a la tierra, el amor a tu comida, que últimamente están mucho entrando al monocultivo. Eso también hay que un poco ir analizando con la gente. Entonces, en ese tiempo las comunicaciones no existían. Para nosotros la forma hacia afuera, no teníamos de pronto un familiar en la ciudad, sino en las mismas comunidades. Entonces, creo que no había ni siquiera la necesidad, ¿no?, de comunicar. ¿Y cómo se relacionaba el campo con la ciudad, con lo que pasaba? Por ejemplo, pienso en las decisiones políticas. Usted nace ya después del regreso a la democracia, pero en los primeros años del regreso a la democracia, ¿había una percepción del país? Porque a veces cuando uno le pregunta, ¿y cómo es Ecuador? Bueno, depende. ¿Qué Ecuador? ¿El rural, la costa, la sierra? ¿Dónde? ¿Cómo era esa percepción del país y de la vida política, de lo que se cocinaba y de lo que usted eventualmente iba a ser parte en algún momento? 1990 ya recuerdo. 8 años. Estaría 8 años. ¿Cómo era? Lo que no ha cambiado hasta ahora. La percepción hacia el campo es discriminación. Hay mucho racismo. En ese tiempo había mucho racismo. Ahora lo sigue habiendo. O sea, hay una sociedad y unas autoridades que piensan que porque somos del campo no podemos hablar siquiera. No podemos tener ideas divergentes, diferentes, ¿no? Medio hablamos lo que creemos que para nosotros los del campo está bien, por ejemplo, cuidar la tierra, cuidar las montañas, cuidar el agua, no explotación minera. ¿Qué dicen? Estos atrasapueblos, estos subdesarrollados, no entienden nada. Entonces eso no ha cambiado estructuralmente, yo creo desde el Huasipungo, el Estado moderno, no ha cambiado realmente, ¿no? Por ello también en esa percepción de incomprensión, llamemos, de una parte de la sociedad y de las autoridades, piensan que cuando vienen a imponernos con paquetes tecnológicos importados, piensan que vamos a mejorar la producción, por ejemplo. Yo tengo una sistematización que lo he hecho desde 1950, cuando se da la famosa revolución verde en el mundo, que dijeron hay 500 millones de seres humanos con hambre, entonces vamos a aplicar el modelo revolución verde. 2025, 1.000 millones de seres humanos con hambre. ¿Ha cambiado? No ha cambiado. Más bien lo que han hecho es desertificar los campos, desertificar los páramos. Entonces ahí, por ejemplo, ¿por qué? Simplemente porque no tomaron en cuenta
las bases, la tecnología, la ciencia, la técnica de la forma de producción de la agricultura de los propios pueblos originarios. Para mí, ahí está el problema. Pero esto cuando decimos, estos atrasapueblos, estos que no entienden de desarrollo, lamentablemente hay una percepción en ese nivel. Me he permitido poder hacer una comparación, ¿no? El modelo de producción en Estados Unidos, he estado en Estados Unidos, el modelo de producción en Francia, he estado en Francia, y el modelo de producción en China, he estado en China. Ahí lo que puedo decir es que, por ejemplo, en China han logrado guardar la técnica, la sabiduría de los mismos pueblos para producir su soberanía alimentaria, lo que no está pasando en otros países. Y un tema que es recurrente, y recuerdo que la última vez que estuvo aquí, usted vino con recelo, esa vez estaba con público y dijo que tenía a veces un poco de recelo, dijo con los hermanos mestizos, eso fue el término que usted utilizó, no me acuerdo cómo lo formuló, pero porque dijo que había vivido algunos episodios de racismo e incluso nos contó de un episodio en un avión en plena campaña que le habían dicho, habían utilizado términos despectivos que se utilizan en una sociedad que todavía es clasista, racista, machista. ¿Cómo empieza a configurarse esa sensación quizá de ser diferente, entre comillas, a lo que se considera lo normal, entre comillas, el citadino que es más blanquito, que no tiene la trenza, que no tiene el sombrero, que no... porque en una sociedad, insisto, tan racista como la que todavía vivimos, todo lo que pueda tener un rasgo indígena, todo lo que pueda parecer indígena, suele tener una carga de racismo. ¿Cómo empieza usted a sentir desde niño esa diferencia quizá entre otros niños que no necesariamente lo han sentido? Hay algunos momentos bien jodidos en mi vida sobre el racismo y la discriminación. Pero creo que el patrón general no ha cambiado. Ahora he llegado a la siguiente conclusión después de todo esto. Si tú tienes una sociedad que cultiva a través de la educación, a través del arte, a través de la política, todas estas formas de reproducción, si no cuestiona aquello, vas a seguir reproduciendo una sociedad colonialista. No, estos códigos, la moral, que la sociedad no cuestiona. Pero si es que esta sociedad es cuestionada, esto empieza a ser como una semilla que germina en la madre tierra, ¿no? Por ejemplo, para una semilla germinar tienes que romper la tierra. Yo siento que estamos en ese momento. Claro, al final ocupar espacios de representación, sí, y tal es importante. Y no creo solo representación, porque también reducimos un problema institucional, un problema de autoridades, sino de la sociedad. Por ejemplo, un pasado que ahora pienso que un cierto sector de la sociedad no estaría dispuesto a decir, oye, pero eso ya es del pasado. Por ejemplo, yo en mis 12 años fui jardinero, 2 años, 3 años más o menos, íbamos a sembrar, a podar. Esto en algunas veces lo he contado también, en la ciudad de Ambato, en Salcedo, en La Tacunga. Imagínense, estaba lloviendo. Teníamos chance de pedir un corredor, nosotros conocemos el corredorcito, ¿no? En la casa donde usted estaba trabajando el jardín. ¿Por qué no nos permitieron entrar en ese corredor? No estaba pidiendo adentro de la casa, sino en una covacha. No les dejaron. Simplemente no dejaron porque estaba con sombrero, porque era indígena, seguramente porque estaba sucio, porque estábamos labrando la tierra, y nos mandaron a una covacha donde estaban durmiendo los perros. Y esos perros tenían tantas pulgas que a nosotros nos subieron como un ejército. Entonces, eso para mí, por ejemplo, en estos tiempos estoy escribiendo la tesis, ¿no? Eso era normal, eso es normal en muchos sectores. Pero en esa época, justo porque me hace pensar en algo, el otro día compartiendo una mesa había algunas mujeres y estábamos compartiendo, recordando cuando éramos muchachitas y el acoso en las calles. Y hago la comparación porque a veces una no está consciente. Y con estas mujeres que estábamos compartiendo, decíamos, sí, a mí una vez yo pasé por una construcción, sí, yo que me iba por un bus, yo en la universidad, y todas tenían alguna historia de acoso o de violencia con una carga de género muy fuerte. Pero no estábamos conscientes en esa época. Hoy regresamos a mirar y decimos, ay, ese profesor no debió haber hecho eso, o no debimos haber dejado, o tal cosa. En ese momento usted dice, era normal. ¿Usted no estaba consciente de que eso era violento, de que eso era racista? No, simplemente teníamos como bajar la cabeza, sí, no podemos, ahí, Dios le pague y corre debajo. No estábamos conscientes. ¿Y en qué momento Pero en este momento yo digo, por eso digo, no es como una semilla que está brotando de la tierra, como mis padres contaban, para bajar a Saxilí o a La Tacunga, subías en un bus. Mi mamá dice que estaba embarazada.
pero en este caso el chofer del bus pedía de favor, si subía alguien con corbata, algún hermano mestizo, pedía que por favor levante porque es más importante el señor mestizo que una indígena embarazada. O sea, le hacía levantar a su mamá embarazada. Claro, eso pasaba. O cuando llegabas a los tribunales, donde un abogado, ni siquiera un juzgado, había un grifo de agua donde tenías que lavar las manos, lavar los pies y entrar a saludar. Y uno tenía que saludar besando la mano. ¿Pero de qué época estamos hablando? Era así como normal. ¿Hasta hace cuándo? Yo supongo 90, 92, 95. O sea, usted sí recuerda eso. Claro, mis padres cuando, por ejemplo, bajabas a la gobernación o bajabas a la prefectura a hacer algún trámite, porque ya eran dirigentes, mis padres ya eran dirigentes. Entonces, para entrar, ahora entiendo por qué hacían lavar los pies. ¿Por qué? Porque estaban con botas y las botas de caucho, lógicamente, generaba un sudor y eso era pestilente. Entonces, si querías entrar, no podías entrar con ese olor. ¿Te puedes imaginar? Eso era normal. Por eso tenían institucionalmente una llave de grifo de agua a la entrada para que puedas hacer eso. Ahora yo creo que esas cuestiones han ido cambiando de a poco. ¿Por qué? No es porque la sociedad ya ha dicho, sí, entendamos a los indígenas, entendamos a los otros, no, sino porque ya teniendo autoridades indígenas, estos pequeños cambios han ido dándose. Por eso decía también el tema de la representación, Sí. porque al final, ¿quién más conoce la realidad que la propia persona que surge de esa realidad? Pasa con el pueblo afro, con los indígenas, con las mujeres incluso, cuando a veces, no sé, estamos hablando de los lactarios, a nadie se le hubiera ocurrido un lactario si no era una madre que tuvo que dar de lactar para poder ponerlos en la asamblea, en los espacios donde hoy se pone. Y regresando un poco a lo que usted menciona sobre normalizar esto, ¿hubo en algún momento un punto de quiebre en el que usted empezó? Porque yo entiendo que esto es un proceso, ¿no? Y es un camino y no necesariamente hay un día en el que uno se ilumina y dice, esto era así. Pero ¿hubo algún momento en el que quizá usted dijo, esto no me cuadra? Que empezó como a tener estas dudas sobre esta relación quizá tan diferenciada entre unos ecuatorianos y otros. Sí, fue a mis 18 años. Realmente 17, 18 años, estoy en reconstrucción aún todavía. A los 16 años ingreso a la Universidad Católica del Ecuador, al programa PYMES. 2 años pasé formándome para administrador de empresas. Entonces acabé, era como un diplomado, una cuestión así. Danilo Grander, el director de carrera, no sé si estará, no sé dónde estará. Espero algún momento encontrar mi director. Tengo unas fotos, estoy viendo esto, ¿no? En ese programa no estaban solo indígenas, habían otros hermanos mestizos. Claro, sentía yo de esto de ser jardinero, luego venir a Machachi a sacar zanahoria. ¿Por qué nos hacían trabajar más a los indígenas? ¿Por qué un indígena no podía ser jefe de obra, por ejemplo? Tenías que ser albañil, tenías que ser máximo hasta ese nivel, ¿no? Entonces, en este curso que cursamos un grupo de indígenas y habían otros hermanos mestizos, lógicamente, ahí sí puedo decir con orgullo, habíamos otros indígenas que sí éramos un poquito más inteligentes que el resto, o comprendíamos de mejor manera. Hasta eso generaba molestias, se puede imaginar. Por ser indígena no podías ser inteligente, no podías leer más. Yo siento que allí tomé conciencia de que eso no puede ser normal, pues. O sea, no puede ser porque tienes sombrero, porque estés más oscura, no puede ser respetado las individualidades que tiene por ser indígena, mestizo o lo que fuere, ¿no? Entonces, en ese punto yo empiezo a tener una conciencia y digo, hay que luchar, ¿no? Y en ese proceso empiezo a encontrar condiciones de lucha. Entonces, ya fui catequista, soy presidente del CIGNE Nacional, empiezo a recorrer el país, estoy hablando de 18 años, 20 años. Luego me voy a huelga de hambre, 2001 ha sido, en Casa de la Cultura, presidente, compañero, difunto, Antonio Vargas. Yo quedo 6 días. ¿Por qué era la huelga de hambre de 2001? ¿Con 19 años usted? 19 años. Justamente ahí estábamos 18 años, como cumpliendo 19 años. Una cuestión así. Era justamente por el incremento del precio de los combustibles. Por todo arremetida del cambio de dólar, ¿no? De la moneda. ¿Yo qué sabía en ese tiempo? Simplemente dijeron, van a ir a huelga de hambre. Yo pido a mi organización, la UNOCAN, ¿no? Bueno, yo voy a ir. Decía, ¿cuál jóvenes más pueden ir? A mis 17 años. O sea, era solo un voluntariado basado en una toma de decisión colectiva. Así de simple.
Entonces me voy allá, encuentro con otros jóvenes, igual leyendo lo mismo que yo, libros. Nadie me ha, como en alguna vez, lo que muchos hacen, este relato, ¿no? ¿Quién le reclutaría? ¿Quién le formaría? Como más o menos desde esta visión colonial de que eres un objeto vacío que hay que llenar. No, los seres humanos tenemos percepción de la vida y en eso vamos construyendo. Entonces encuentro con otros compañeros, me acuerdo que unos 60, 70 entramos a huelga de hambre, finalmente concluimos como 20, 25 personas. Y claro, yo me aguanté hasta el último día, 6 días. Y al final, de todo ese proceso quedamos ahí con relaciones, con otros Pero jóvenes. ¿cómo fue 6 días de huelga de hambre? ¿Cómo es pasar 6 días sin comer? Bueno, ¿Se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Pero Me acuerdo. ¿cómo se siente el cuerpo? Bueno, no era que tampoco dejaban sin nada, ¿no? Nos daban un poquito de agua para que no claro, reseque claro. el organismo, nos decían. Bueno, agüita nos daban Claro, así como agua. una vez al día, no me acuerdo. Pero de ahí pasamos bien. Realmente, me acuerdo que cuando me daba hambre, hasta el tercer día. Después de eso ya no daba hambre, porque estaban cocinando abajo en la Universidad Salesiana, me acuerdo. Habían avisado a mi mami manda llorando a mi hermana que venga con cucayo. Cucayo es la tonguita, ¿no? Entonces viene con habas, viene con huevos, viene con papas. Digo, no, estamos en huelga de hambre, no se puede comer acá. Y su hermana no se fue preocupadísima. Claro, se fue, pero ya entendió finalmente. Porque Y además dijo, venían de una familia, usted dice, con esta dirigencia, el ejemplo de sus papás, es decir... sí, mi papá sobre todo. Mi mamá no ha sido dirigente, pero incidía mucho. Mi papá, dirigente de la Cotopilaló, de la UNOCAN, era técnico del proyecto Randimpa, se llamaba. Producían miles de quintales de papas en las comunidades, desde una visión colectivista. ¿Qué pasó en esa huelga de hambre? Luego de eso, los médicos dijeron que tenemos que volver a comer de a poco. Claro. O sea, sopita, una cuestión así, ¿no? Claro, yo llego en la UNOCAN y me van votando en Quito. O sea, los dirigentes ni siquiera se acordaron que tenían un joven ahí en huelga de hambre. Yo a las 7 de la noche en la plaza de San Francisco. Estaba solito. Solito. Estaba con la camisa blanca, pantalón plomo. Así estábamos en la huelga de hambre. Y digo, ¿y ahora? ¿Qué hago yo en Quito? No conozco. Antes era el terminal de Cumandá, ¿no? De ahí salían los buses que iban al centro y sur del país. Claro, me subo en una cooperativa nacional de Saquiciri. Iba a la Tacunga. Y me querían cobrar pasaje en Tambillo, ahora Tambillo, ¿no? Antes se daba la vuelta por Guamaní. Digo, no tengo pasaje, vengo de huelga de hambre, nadie me querían bajar ese momento el controlador, el que cobraba Claro, los es que usted no pasajes. tenía dinero. No tenía, digo, vean, no sean malitos, por favor, entiendan. Y a 7, 8 de la noche, yo agarro del tubo y no bajé. Y me acuerdo una señora allí. ¿Quién será? Quisiera encontrar a la señora. Dice, déjele, yo voy a pagar el pasaje. Y me pagó el pasaje. Ay. Llego en la entrada ahora, que es cárcel de la Tacunga. Me dejan ahí el bus. Ahora, ¿en qué carro subo a tu acaso? 9 de la noche ya sería. Llega un compañero, un carro viejo nomás. Me llevan hasta arriba. Yo venía con hambre. Claro, 6 días. Y Dice, se sentía... esperaba joven, vamos a venir merendando. Digo, pero le estoy contando que estoy con hambre, invíteme, no, pero qué va, no voy a decir eso. Llego en tu casa, han estado haciendo una fiesta de todo el chunfo que era en ese tiempo. No me acuerdo qué nomás pasó en eso, pero bueno, hay que reconstruir. Y en ese momento estaban saliendo una comisión a buscarme en Quito. Llego, digo, recién acordándose mamá, que usted no había llegado. Recién acordándose. Y en eso mi mami llega con un cuy, llega con huevos, con no salsa podía de comer maní. así. No podía, pero yo comí. A las 12 de la noche estaba muriendo. Claro. Esa era una cosa espantosa, ¿no? Espero que no hayan pasado con otras cosas. Entonces, un poco para cómo ha ido moldeando la conciencia frente a la realidad de cómo vive nuestra gente, y finalmente acaba de dirigente de la organización más importante que es Pero la usted CONADE, es ¿no? bien político, ¿no? Porque incluso en sus respuestas es bien político, se tiene una carga, o sea, es interesante porque aquí se ha sentado un montón de gente de distintas líneas ideológicas y tal, y unos tienen una carga mucho más fuerte que otros, o sea, a usted le cuesta un poco salirse de lo político para la parte más, por ejemplo, Humana. por ejemplo, pregunto yo, ¿cómo es usted como papá? ¿Cuántos hijos tiene?
A ver, lo que pasa es que yo tengo una formación política Sí, se ideológica de autoformación. Entonces no ha habido una regleta, digamos, no tienes que leer este libro, sino tenía mucho cuestionamiento de la realidad, que he llegado a decir que, oiga, ¿qué idea me permite más alimentar para conectar con la realidad? Pero ¿cómo llegaba a las lecturas o a la formación? Le preguntaba a alguien es decir, no sé, si yo quiero aprender sobre algo y conozco una persona que puede ser un referente, o simplemente usted iba mis primos, mis hermanos, luego unos amigos también con los que formamos mucho, luego meter a las comunidades. Por ejemplo, me acuerdo que mi primo, Leonidas Issa Quinato, ¿hasta por qué me llamo Leonidas Issa? Mis padres pusieron por Leonidas Proaño. Entonces, siempre, para que vea cómo estaba la concepción de mis padres, ¿no? Por Leonidas Issa Quinatoa. Leonidas Issa Quinatoa, ¿por qué? Por Leonidas Proaño, ¿no? Entonces, ellos andaban, por ejemplo, en ese tiempo con estas Betamax. No sé si se acuerdan de esas grandotas. Donde se metían los cassettes grandotes. Exactamente. Pero más antesito de eso, habían unas cosas, unos aparatos así grandotes que solo iban proyectando. Cargaban eso y iban de comunidad en comunidad. Ahí nos hacían ver, por ejemplo, a Tupac Amaru. Esa película de Tupac Amaru. Entonces uno decía, oiga, uno cuestiona, ¿no? Entonces yo creo que con todas esas cuestiones nos han ido como muy sensibilizando frente a la red. Así que por eso creo que mis respuestas yo no digo ni más ni menos. Más ideológicas. Ahora, ¿cuántos niños tengo? Tengo 3 niños. ¿Tiene un chiquito? Sí. Hoy día cumplió 2 años. Oh, y es pequeño todavía. Dando un abracito. Sí. ¿Y los otros qué edades tienen? 10 años y el otrito 14 años. 3 varones. No. Una niña. 2 varones y una niña. 2 varones y una niña. ¿Y cómo es usted como papá? Chuta, sería bueno preguntar a ellos, pero yo pienso que sí paso la prueba de ser papá, ¿no? Nunca he dejado botado. Hago lo que sea para poder garantizar las condiciones básicas de mis niños, ¿no? Yo, por ejemplo, siendo dirigente, no es que he estado ahí, dicen, Isa, ¿de qué vive? Sí, he escuchado, ¿no? Sí, siempre dicen. Y yo dejo la dirigencia si es 12 de la noche, porque tenemos una iniciativa económica también. Esto le iba a decir, me imagino que la dirigencia tiene un fondo igual, ¿o no? Se paga un fondo. Si es que se puede hacer autogestión, no es que hay en la CONAIE establecido un presupuesto listo el que llega, no, hay que hacer autogestión. Si es que puedes autogestionar, listo para la cobertura a todos los dirigentes. De ahí todos los dirigentes. ¿Y quién financia? Porque ese es otro de los cuestionamientos que siempre se hacen, ¿no? ¿De dónde? Y ahora regresamos a lo que usted menciona, pero ¿de dónde? ¿Cómo se financia la CONAIE? ¿Cómo se financian cuando hacen manifestaciones, cuando hay marchas? ¿Cómo se financia eso? Todas las marchas, todos los levantamientos es sostenido por la misma gente. Aquí no hay un solo centavo que alguien pague para luchar. Eso sí tiene que quedar claro. Ahora, ¿cómo se financian los diferentes programas? Nosotros, en mi caso, por ejemplo, en la CONAIE desarrollamos 5 ejes. A nivel global hay procesos de cooperación, nacional e internacional. El Estado ecuatoriano hasta ahora no ha puesto un solo bendito centavo partido por medio, como decían mis mayores, para discutir la plurinacionalidad, para discutir la interculturalidad, para discutir la justicia indígena, para discutir el derecho a la consulta previa, para discutir la soberanía alimentaria. ¿De dónde se obtiene? Se hacen proyectos institucionales. Por ejemplo. Unión Europea. Ajá. ¿Y financia qué? Yo participé. Digamos, un proyecto de la Unión Europea, ¿cómo era? Proyecto de justicia indígena, proyecto de fortalecimiento a la consulta previa, libre e informada, en ese límite. O sea, lo que está garantizado legalmente, lo que corresponde al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene líneas de cooperación. Entonces, hay que dice en esta ley, ahora mismo está modificando el gobierno nacional, ¿no es cierto? La de fundaciones. La de fundaciones, que no es solo atacar a las ONG, sino a las organizaciones. Está claro la ley, donde dice los niveles de cooperación en estas líneas, en estas líneas, en estas líneas, en estas líneas. En consecuencia, nosotros hacemos de acuerdo a lo que dice la legalidad y de acuerdo a los objetivos de las cooperantes a nivel internacional. Yo, por ejemplo, escribí para la CONAIE en el 2017, me parece, un proyecto de fortalecimiento de los 21 derechos colectivos. Ganamos. Un fondo. Ese fondo no es que llega de una a la CONAIE y gastas como quieras, no. Tiene que ir justificado, claro, cada línea de acción, proyecto. Es decir, si hicimos talleres, si es que hicimos... Exactamente.
todo. Eso tiene que ser justificado, o sea, todo legal. Claro. Entonces, si no existiera aquello, se puede imaginar, no vamos a tener condiciones mínimas ni siquiera de discutir los derechos de los ecuatorianos. Y atado a lo que usted decía hace un momento de que le dicen de qué vive Leonidas Issa y que usted dice que procura cubrir las necesidades de sus hijos, ¿cómo empata eso? Trabajar, estar frente a la CONAIE, que es una organización importante, además estuvo al frente de 2 paros en 2019 y 2022 que genera una movilización, una profundización de la polarización, pero a la vez tener que ocuparse de recibir un sueldo, un monto, lo que fuere, para poder mantener a su familia. ¿Cómo equilibra esas cosas? Yo principalmente tengo una iniciativa económica, que no sé si valga decir, pero de eventos. Por ejemplo, el compañero que ayuda a administrar esta cuestión, saca eventos, listo, hay que trabajar en tal lado, ¿a qué hora? 9 de la noche, 9 de la noche yo estoy allí. Hay que levantar los equipos, ¿a qué hora? 2 de la mañana, 2 de la mañana estoy aquí, estoy allí. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, es más viernes, sábado y domingo. Entonces, hago trabajos institucionales, listo, el fin de semana, a la hora que sea, lo que diga el responsable, listo, ahí estamos. Y de eso vive. ¿De qué vamos a vivir? Claro, efectivamente, de eso. Que además su esposa estuvo enferma, ya está mejor. Está saliendo realmente. Claro, nos llegó un año tremendamente jodido. Mis 3 hijos tuvieron que operarse. No, los 2 hijos y mi esposa, 3 del núcleo familiar tuvieron que operarse. El año anterior, en 2024. Sí, el 2024. Y ya están los 3 bien. Ya están bien, están bastante bien. Porque eso también, un contexto de debilitamiento del sistema de la salud pública, es muy complejo hacerse atender y todo. Difícil, muy difícil. Por eso cuando hablan por encima que el sistema de salud está así, si no conocen, realmente es muy doloroso. Por ejemplo, para tratar un cáncer, en salud pública es imposible. No es por nada, pero yo tuve que hacer un chancho solidario. Para su esposa. Para poder recuperar algo de recursos. Yo les quiero agradecer enormemente a las compañeras mujeres, sobre todo. Las compañeras mujeres se pusieron al frente, se hizo una campaña y pudimos pagar en Solca. Imagínense, algún ecuatoriano que se enferme, el que tiene plata puede recurrir a esto, pero los que no tenemos plata, tener que ir a morir en el sistema de salud pública. Eso es la realidad que está pasando para la mayoría de ecuatorianos. ¿Qué le dicen sus hijos? Bueno, mis hijos ya saben que soy luchador y lo que está claro para mis hijos he ido inculcando también desde muy jóvenes es que la lucha no es una opción, es una realidad a la que hasta morir vamos a estar apegados. Dijera, una opción de luchar, una opción de trabajar. ¿Qué hacemos? No, las dos cosas son absolutamente necesarias. Si no se alza la voz, yo me niego a ser un ciudadano que no pueda analizar la realidad. Tengo hermanos indígenas que insultan, pero Dios mío, no sé dónde tienen tanta cosa. ¿A usted? A mí, hermanos indígenas. Te puedes imaginar, han inventado que yo tengo plata, que tengo casas. Apenas recién estoy, no sé si vieron en el video que estoy haciendo una casita, subiendo el 2º piso para que pueda, imagínense, durante todo este tiempo no he tenido ni siquiera para poder dar un cuartito independiente a mis hijos. Estoy haciendo yo mismo. Si soy maestro mayor también, soy albañil, digamos. Lo estamos construyendo ahorita en este momento. Por eso tengo todas las manos hoy. Imagínense en todo este tiempo y la gente entre pobres diciendo que tengo casas, flota de aviones, este señor hasta decía, un indígena, que tengo propiedades en Estados Unidos, en Europa, pero tanta cosa. ¿Por qué cree que sus propios hermanos, como les llama a usted, le dicen ese tipo de cosas? Lo que pasa es que si no tienes una sociedad culta que analice la realidad, lo más fácil que ha hecho los oponentes políticos es construir narrativas, generar el chisme. ¿Y qué es lo más favorito para la gente? Difundirlo. Que tú sientes a leer un libro, que saques tus conclusiones o simplemente escuchar el chisme y reproducir. Reproducir el chisme. Es lo que está pasando con muchos de mis hermanos indígenas. ¿Y no se agota? Yo, o sea, personalmente yo realmente no voy a agotar. Pero no hay momentos en los que tiene ganas de decir, ahí está su tontera. No, yo creo que no, pero he llegado un momento de decir, oiga, pero ¿por qué? Sí he agotado. Hay momentos que no quiero salir de la comunidad.
Hay momentos que no quiero salir ni siquiera de la casa, ¿no? Sí se agota, pero siempre digo, si no se sostiene esto, no se va a poder cambiar la sociedad. Y no estoy diciendo que cambie la sociedad ahora, sino ser una chispita más, una semillita más en esto de que está creciendo, rebrotando, ¿no? Y ahí encuentro con esta realidad, hermanos indígenas, legalmente el señor presidente de la República se ha autorregalado 70 millones de dólares. Eso es real, eso la gente no cree, pero que te chismen diciendo que Leonidas tiene una casa. Diario El Mercurio en el 2019 inventó que tengo una casa de 4 pisos en... Imagínate un medio oficial, un medio que tiene resonancia nacional, inventó que yo tengo una casa de 4 pisos en La Tacunga, hasta con calles, con direcciones, todo. Y cuando yo le pregunté, no será la casa donde está viviendo. Oye, pero mi casa donde vivo es media agua, pues oiga. Imagínense, y eso la gente cree. ¿Por qué pienso que eso pasa? Porque la gente no está formándose, no tiene la intención de mirar la realidad. También uno entiende por qué, imagínense, en un país que no hay condiciones de trabajo, toca sobrevivir todos los días y uno tiene que sacar de ese tiempo que es necesario para la sobrevivencia, sacar el tiempo también para analizar el país. Y esa es la tarea de los dirigentes, de los líderes. Y estas historias que usted menciona que le tocan a usted cuando dice que no quiere salir de la comunidad o estos episodios donde ha vivido racismo, que cosas pueden ser hasta... O sea, suena increíble en el sentido tal cual inverosímil de pensar que a una mujer embarazada le van a hacer ponerse de pie porque es indígena para que pase un señor que está en mejores condiciones para estar de pie y tal. Se siente todavía un poco de dolor en su historia. Claro, a mí por eso me han dicho, cuando tengo mucha profundidad en los temas pasados, este es resentido social. Yo digo, no soy resentido social, soy consciente de la realidad social en que vivimos. Así que yo creo que ese es el motor también para mucha gente que luchamos. Si no te indignas, si no te duele el pasado, entonces simplemente eres un zombie. ¿No? ¿Y cómo se curan esas heridas? Porque de una u otra manera entiendo el tema de la lucha, pero también entiendo, al menos a mi modo de ver, que tiene que haber un trabajo personal sobre la historia que todos tenemos, porque todos tenemos en mayor o menor medida pesos, dolores y demás. Y cómo eventualmente en algún momento de su vida trabaja esos dolores que además viene cargando de generación en generación. Lo que usted cuenta contado de sus abuelos o bisabuelos, de su madre, la suya propia, eventualmente podría haber esa carga trasladada también a sus hijos. ¿Cómo se cura eso? ¿Cómo se sana? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se...? Construyendo espacios de convivencia social, y no solo con indígenas. Ahora mismo tenemos una escuelita en la Chicmuyo, donde hay indígenas, hay mestizos, hay gringos, hay ojos azules. Entonces ya no es de pronto conversar estos temas entre indígenas, que sería como una cápsula de seguir con este dolor, ¿no? En el momento que ya se comparte con otros hermanos que no son indígenas, siendo blancos, mestizos, cholos, afros, digo, oiga, qué bueno que hay otras semillas en otros sectores que está brotando por esta justicia. ¿Y usted? Entonces yo ahí me voy sanando también, ¿no? Entonces yo me siento bien, por ejemplo, cuando en esta semana nomás estaba un hermano mestizo que sabe mucho de sonido, enseñando, mira, con delicadeza, no, esto se hace así. Y no está haciendo con consideración, sino porque él se siente igualito que mí y yo igualito que él. Como uno le trataría a otro ser humano, punto. Exactamente, punto. No tienes que mirar la diferencia o el rasgo físico, ¿no? Ahí me siento bien, digo, ok, no es que todos somos malos ni todos son buenos, sino hay que ir trabajando eso en la sociedad. ¿Cómo hace para evitar que esos dolores pesen mucho? Porque pueden ser muy pesados. El bagaje que uno carga en la vida puede ser muy pesado. Yo nunca he dejado que realmente pese, por eso hay que estar muy formado y muy consciente. Porque uno acabaría hasta en una actitud fascistoide. Porque los dolores de uno, imponer sobre el resto, sería jodido. Por ello, si ustedes han visto, yo siempre remito la lucha a partir de lo que dice la ley, ¿no? Entonces, que no sea una carga de dolores mías frente a la sociedad o frente a las autoridades. Derecho a la consulta previa, libre e informada. No estoy inventando yo, no es mi dolor. Es más, ¿por qué hay los 21 derechos colectivos en la Constitución de la República? Clarito dice, no digo yo, ni los hermanos indígenas, sino las Naciones Unidas en 1960, después de Primera, Segunda Guerra Mundial.
Por eso le digo que es bien político, todo me lleva allá. No, pero no, este es derecho, no es político. Yo sé. No, me refiero a la carga del discurso. Porque hay que dice, hay un mecanismo de reparación histórica. Entonces, los 21 derechos colectivos que se está pidiendo en este momento, en el 2025, es un mecanismo reconocido a nivel mundial, que son derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. Respeten ese derecho. Listo. No tenemos por qué poner nuestros dolores individuales o colectivos sobre el resto, sino simplemente respetemos lo que la sociedad y el mundo, la humanidad dijo, ok, con esto vamos a avanzar. Ahora, ¿qué siente, alejándonos un poco del discurso, cuál es su sensación, como más no como el político Leonidas Issa, sino como la persona? Por ejemplo, cuando le dicen terrorista, ahí donde usted estuvo sentado el expresidente Lasso, y lo señaló de terrorista. Entiendo que incluso ustedes iniciaron un proceso con su abogado, el doctor Andrade, por esas declaraciones que hizo en este espacio, que se paró el proceso, ¿no? Está apelado el proceso, porque claro, el expresidente salió a celebrar, porque yo estaba en China, pues. Que no había asistido, él dijo que habían abandonado la causa. Así es. Pero no está abandonado. Imposible. ¿Cómo voy a abandonar si hay que probar en el país? Lo que está diciendo son mentiras. Dos cuestiones provocó en mí, ya como ser humano. Preguntarme a mí mismo, ¿soy terrorista? ¿Qué hace un terrorista? En Europa, en Palestina, en cualquier parte del mundo, ¿qué hace un terrorista? Conscientemente, ¿no es cierto? Conscientemente, o sea, que nazca en tu personalidad llegar y hacerte daño. Y al hacer daño, sentir aplacado. Ese es un terrorista. ¿Yo alguna vez lo he hecho algún daño a alguna persona para sentirme aplacado, sentirme bien? Eso no ha pasado conmigo. Si hemos salido a las calles es porque hay un nivel de sufrimiento, de dolor de la gente. 2019, 2021, es la pobreza. ¿Por qué cree que dos personas no se pueden sentar? Por ejemplo, en el caso suyo, en su momento con quien era presidente en ese momento, Lasso. Sentamos. Yo sé, o sea, dos ocasiones. Digo, cuando ya un poco todo estalló. No, antes. Recuérdeme. 4 de septiembre del 2021. Un poquito antes. Un año antes, no solo un poquito. Un año antes. No, es que primero fue 2019 y era el presidente Lasso. Moreno en 2019 y después vino con el presidente Lasso. Así es. En Moreno, de igual, se sentó. Me acuerdo clarito, vea, soy bueno para las fechas. 23 de agosto fue la decisión, mucho más antes. El día... 2 meses antes del... Viernes 4 de julio o 6 de julio, 2018, asimismo, un año antes, se sentó con el movimiento indígena. Pero esto siempre solo engañan al movimiento indígena. ¿Ahí qué quedamos? Había el decreto 445 que en el 2023 modificó el señor presidente de ese momento, Lasso, sobre la restitución del sistema de educación intercultural bilingüe, la restitución de la Universidad de Amauta Iguazí. ¿Qué debía hacer? Simplemente ejecutar lo que dialogando se llegó a acuerdo. Pero no, eso solo fue para engañar al movimiento indígena. O sea, ¿usted cree que no hay un genuino interés? No, imposible. ¿Nunca ha habido en su experiencia? No, nunca ha habido una intención de decir, oiga, sí, como mecanismo histórico, vean, más bien valoremos lo que hay, 18 pueblos, 15 nacionalidades, con 6.000 años de memoria. ¡Wow! Esto potenciamos culturalmente, económicamente. O sea, ningún gobierno, usted dice que empieza la huelga de hambre 2001. En 2001 estaba ¿quién? El presidente Noboa, Gustavo Noboa, que reemplazó. Después vino el presidente Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa, Moreno, Lasso y Noboa. En todo ese periodo, al menos de lo que usted, un poco su militancia ya, ¿no cree que ningún gobierno ha tenido real interés en trabajar en conjunto con el movimiento indígena, con los postulados que ustedes plantean, no? No. ¿Sabe por qué? Porque no entienden, no nos comprenden. Simplemente están en este tren del famoso desarrollo. Y el desarrollo actual de lo que demanda el capitalismo es avasallar todo lo que encuentra en su paso. Y uno de ellos somos los pueblos indígenas. Y cuando regresamos un poco con todo este contexto que usted hace al sentir, cuando le dicen terrorista, un expresidente, pero le dijeron un montón de veces durante los paros, desde distintos espacios, usted dice, se pregunta primero y después
dice no soy terrorista y dijo dos cosas. ¿Cuál es la segunda? La segunda, sí, cómo están construyendo, en este caso, los relatos desde los sectores que no están de acuerdo con nuestras ideas. ¿Por qué están construyendo esos relatos? Terrorista, trazapueblos, subdesarrollado, violento, delincuente. ¿Por qué? Pero Lo que no pasa cree es que ahí cuando se desató la violencia, que no necesariamente era responsabilidad, culpa más que responsabilidad, porque al final había gente de distintos sectores. Yo cubrí las dos marchas, estuve en las dos, estuve en la Casa de la Cultura. Había mucha violencia. No digo que viniera necesariamente del sector indígena, pero quizá desde el desconocimiento de las personas que están en otros espacios y que no solamente ven que se están metiendo a las florícolas, o que en Quito se empieza, por ejemplo, cuando hubo el atentado a Teleamazonas. Estoy tratando de hacer de abogado del diablo. ¿Puede haber una incomprensión también desde ese lado? ¿O cómo lee usted el hecho de que termina una marcha? Porque históricamente las marchas de los movimientos indígenas siempre han sido pacíficas, hasta 2019 y hasta 2022, que de nuevo no necesariamente le atribuyo al movimiento indígena, pero algo tuvo que haber pasado para que haya esta debacle. ¿Cómo se explica esto y qué responsabilidades asumen ustedes? O usted, digamos, usted personalmente, ¿cuál es su feeling de lo que pudo haber pasado? Bueno, antecito de esto. Entonces, la otra parte, primero construir esta idea del terrorista y cómo me siento yo, y frente a esto yo pregunto, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no pueden debatir políticamente, ideológicamente sobre las ideas, sobre la política real? No han podido debatir. Permítame decir, 200 años de la vida institucional no se ha logrado consolidar una burguesía de clase en este país. Lamentablemente, no tenemos ni siquiera eso. Entonces recurren a ideas de chisme, de especulación, porque ha concluido el debate. Entonces, por eso yo pienso que si realmente queremos sacar al país en adelante, debe ser disputa y debate de ideas. Porque uno está aclarando chisme tras chisme, esto es una cuestión. Segundo tema, seguir pensando, permítame, estimada María. Dígame lo que quiera decirme. Seguir pensando que la violencia llegó en el 2019 con los pueblos indígenas y luego violento en el 2022, eso es no revisar un poquito más atrás. Solo miremos la lucha de 1990 cómo fue, 1992 cómo fue, en el 2000 cuando estábamos luchando contra la era de la lucha contra el ALCA, los TLCs y toda esta cuestión. En todos esos procesos, ¿cuántos hermanos han muerto? Lo de 1990, lo de Chimborazo, que fue tremendamente agresivo. ¿Y qué ha hecho los pueblos indígenas? No es que ellos inician la violencia, sino nosotros simplemente defendemos de la violencia estructural. 2019, ¿cuándo se vino a Quito? Después de una semana en territorio. O sea, si el presidente de la República, siendo alguien sensible, que entiende a todos los ecuatorianos, y no solo está a favor de una clase política y económica en este país, porque está ordenado, dijera, pues no, si tienen razón, oiga, 123% incrementamos en el precio de los combustibles. No es el problema de los señores transportistas, es el problema para los más pobres. Sube las cosas y la gente más pobre Pero hay no una puede. mirada política. O sea, lo que quiero decir es, sin defender ni ponerme del lado de ninguna de las personas, al final, si uno sabe que esa es la mirada política de X gobierno, en ese caso era el de Moreno, luego vino el de Lazo hablando de los dos paros, no se puede esperar que cambien esa mirada política, ¿o sí? Sí, y tuvimos que hacer retroceder. Usted vio que el día domingo 13 de octubre se hizo retroceder con el decreto 883. Entonces, sí hay O sea, sí funciona. Sí funciona. Si no se hacía esa lucha, la economía era mucho más caótico en este momento. ¿Ya? 2022 dicen, oiga, pero recurrieron a la violencia. Si no se hacía eso, no ganaba el pueblo más de 1.500 millones de dólares. Algo se dio para la salud. Vea, no es por nada, pero en este momento, por ejemplo, se está celebrando la institucionalidad de la Universidad Amauta Iguazí. El día viernes 13 a las 12 del día con el ministro de gobierno, ¿cómo se llamaba? Clever Jiménez, no era Clever Jiménez. No, Clever era el asambleísta. Y luego el prefecto. Francisco Jiménez. 2 horas antes de ir a la firma en la Universidad Católica, se firmó para que cumplan con el presupuesto para la Mauta Iguazí.
¿Cuánto nos daban? $700,000 para la universidad. Finalmente quedó establecido $7 millones, se entregó el edificio, vehículos, gracias a la lucha. Si no yo no desconozco la lucha, yo creo que es legítima, es necesaria. Mi única pregunta, quizá un poco tratando de ampliar y llegar a un público que no necesariamente somos usted y yo, sino la gente que también nos escucha, que nos ve, es sobre qué tan legítimo puede ser, hasta dónde puede llegar esa violencia, porque digamos, salir a las calles, perfecto, poner una barricada, ok, ¿qué más? O sea, ¿cuál es el límite de esa violencia? Y estoy hablando ya de una forma más amplia, ¿no? De su mirada de la lucha social, hasta dónde, porque si regresamos a la Revolución Francesa, bueno, la guillotina, ¿no? O sea, fue literalmente, 16,000. Literalmente cortar cabezas, pero estamos hablando de 1789. Han pasado de eso más de 300 años, casi 300 años. Entonces pensaríamos o nos preguntaríamos cuál es el límite de esta protesta social. Y le pregunto a usted, porque si aquí tendría sentada una ministra o exministra, Romo, a cualquiera que estuvo a cargo, le haría la pregunta desde el otro lado. Desde este lado es cómo mira usted este límite de la violencia cuando se está haciendo protesta social. Yo creo que ahí hay que poner un concepto básico. La lucha es la madre de todos los derechos. Ese es el norte. Si la gente no lucha, no va a tener derechos. Ahora, el límite de la violencia va a depender cuán indignada está la población. 2019-2022 no fueron luchas solo del movimiento indígena. Y uno pregunta, ¿por qué amplió tanto? Porque dentro de las demandas del movimiento indígena no estaban solo para los indígenas. Entonces, en el momento que consolida las demandas, estos se ampliaron. Claro. Y esos sectores estaban tremendamente indignados. Y esa indignación, lógicamente, pasó a niveles de violencia que aquí tiene que quedar claro. No son responsabilidades individuales de los dirigentes, sino ya en una masa de miles de ecuatorianos moviendo. ¿Cómo controlas uno a uno? Máximo lo que nosotros hacíamos es en las ruedas de prensa, por favor, garantizar la paz, garantizar esto, garantizar tal cosa. Por ejemplo, cuando atribuyen, oiga, pero vinieron a quemar Quito. Y la pregunta es, ¿el movimiento indígena tuvo la capacidad de quemar Quito? Es una mentira, una narrativa construida. Ahora, solo con esto. Mire, en el libro El Estallido está sistematizado todo lo que dice Coavisa, Teleamazonas, todo eso. Ahí está clarito cuántos puntos en todos esos días. Más de 2,000 eventos en la ciudad de Quito. Uno pregunta, ¿cuántos eventos estaba directamente vinculado al movimiento indígena? Casa de la Cultura, Salesiana, Universidad Central. Y el resto de eventos, norte de Quito, sur de Quito, en todos los lados, no eran hermanos indígenas, eran quiteños indignados frente a la realidad, que en una movilización anclada al movimiento indígena se levantaron indignadamente también. Si no entendemos estas particularidades, si no pueden construir una narrativa política, vamos a acabar acusando de que aquí hay ecuatorianos buenos, ecuatorianos malos, ecuatorianos terroristas, ecuatorianos no terroristas. Eso no debe ser la constante de la política ecuatoriana. Para eso, cambiar, ¿qué necesitamos? Realmente cuadros políticas que se formen, que lean por lo menos, para construir ahora usted una versión dice diferente. Que el nivel de la violencia va a ser de acuerdo al nivel de las demandas o de las necesidades, más o menos. Si vemos lo que está pasando en Nepal, termina prendida a fuego la esposa del presidente o del primer ministro, y eso da cuenta de que el mundo está viviendo un momento complejo. Es difícil pensar o es doloroso pensar, no sé qué calificativo darle, que esta conversación sobre que hay mucha violencia antes de que sea la violencia evidente, es decir, violencias del abandono, violencias que no haya habido respuestas a montones de niños en el campo, o las condiciones que usted mencionaba hace un rato para trabajar la tierra de la que todos nos alimentamos, que podemos entender que también había violencia, pero quizás esa violencia no se ve, es silenciosa, y de repente cuando llega a Quito, y entonces en Quito los quiteños vemos que ya está aquí, entonces ahí sí se siente de una manera diferente, y todo esto para decir, es muy peligroso lo que podría pasar. Si bien entiendo lo que usted quiere decir, es muy peligroso también decir que la violencia puede ir de acuerdo a las necesidades, porque podríamos inferir, podría sentirse que hay una justificación a que pase algo como lo de Nepal. Aquí arrastraron al Faro, o sea, quiero decir, que vuelvan a pasar actos tan barbáricos como los que hemos visto a lo largo de la historia del mundo.
Cada violencia no resuelta es una violencia que va acumulando en la sociedad. Y en algún momento que eso puedan manifestarse, acaban en violencias mucho más peores. Entonces, eso no es controlable ni por la ley, no es controlable ni por las autoridades. No se está trabajando en cambiar realmente esas violencias. ¿Cree usted que algo así pueda pasar en este país? No solo creo. Y eso, permítame poner no solo Nepal. Francia en este momento, Francia, de la misma Francia de 1789-93, que la clase política más violenta que ha conocido la humanidad se llama los capitalistas. Y lamentablemente los nuestros que están ahora dirigiendo el país piensan que son la clase más pacífica del mundo, la más violenta. Póngale ahorita Nepal, póngale nuevamente Francia, la clase política es la que en este momento está gobernando el mundo. Y ellos se asustan de la lucha de la gente y dicen estos son terroristas, son violentos. Oigan, no han revisado ni siquiera la historia, cómo nació el capitalismo de manera oficial. Entonces, ¿qué pienso ya en este punto de la historia de la gente? Si no queremos violencia, de a poco hay que trabajar las violencias estructurales que está en la sociedad. ¿Por qué no es posible? Ya como ecuatoriano digo, ¿acaso a usted no le indigna que las familias que pueden acceder al sistema de salud pública, el Estado ecuatoriano no debe poner el presupuesto que corresponde legalmente? Para hacer eso me dicen, ¿pero dónde van a sacar la plata? Dejen de regalar a los que siempre han sabido vivir del Estado, pues. La familia Novoa, 70 millones. Si no haces eso, lo que estás haciendo es cultivando la violencia en contra de la mayoría de los pobres y garantizando condiciones favorables para una clase política que no aporta mayormente para el país. Si no resolvemos esa cuestión, permítame decir, van a seguir aflorando los niveles de lucha. Ahora también las luchas han utilizado para sembrar incluso violencia programada. ¿Qué quiero decir con esto? 2022 sobre todo, cuando un grupo de policías decidido políticamente en las marchas enardecidas te llevan a sembrar más indignación. O sea, usted dice que había policías Pero asusando. claro, pues. Y es más, nosotros mismos, para que no salgan con el cuento del 2019, cada cosa, por favor, tengan control con guardias comunitarias, no vayan. Y empezaron a votar, a romper la fiscalía, acordaránse. Con nuestras guardias comunitarias fuimos a detener quienes eran policías infiltrados. Y nosotros pusimos la demanda. Vamos a ver si en la fiscalía lograron hacer algo. Y entre policías se acabaron cubriendo. ¿Y eso acaso no es sembrar terror en las mismas movilizaciones? Eso políticamente, programadamente, bajo decisión política del gobierno. Leonidas, usted dijo hace un momento que luchará hasta que muera. ¿Le tiene miedo a la muerte? Bueno, depende de qué perspectiva, ¿no? Leyendo a muchos pensadores, la muerte es la continuación si es que uno es semilla. Si uno queda impávido, no hace nada, no, pues solo mueres nomás. Pero tampoco uno anda buscando la muerte, uno hay que cuidar, por eso me cuido mucho, por ello también digo, las veces que han intentado afectar mi vida, siempre lo he estado públicamente denunciando, pero eso no pasa mayor cosa. Sí, en este momento, al menos en la edad que tengo, digo, no, pues no se puede morir, hay que cuidar. ¿Por qué? Porque primero no se ha logrado consolidar lo que realmente es necesario para el Ecuador, los cambios para los más pobres, para los más necesitados, para los pueblos indígenas, los derechos no han avanzado. Y por otro lado, y en términos materiales de la vida, ¿qué va a pasar con mis hijos? Así que uno tiene que cuidar también sobre esto. ¿Tiene seguridad ahora del Estado? No, no la tengo, nunca lo he tenido. Me permitieron tener 2 meses en el tiempo de la campaña, de ahí no he tenido nunca. Y ahora a usted le vuelven a poner una denuncia por supuesto secuestro. Secuestro extorsivo. Después de que contó, para dar un poquito de contexto muy breve, usted hace esta denuncia de que había unos seguimientos ilegales supuestamente hechos por parte de policías, los detienen en su comunidad, revisan los celulares y habría seguimientos a otros líderes, no solamente indígenas, sino líderes sociales y demás, que es lo que ustedes ya denunciaron. Usted denunció incluso que el rato que se acercó al auto de la
auto se fue encima suyo y usted sobre el capó, ¿correcto? A raíz de eso, los policías son sometidos. Usted me explicó que no era justicia indígena, pero en un proceso que fue, lo presentaron como justicia indígena, y ahí es donde se enteran que había estos supuestos seguimientos por parte del gobierno, que viene siendo una denuncia desde distintos sectores, no solamente quizá todavía en voz muy bajita, ¿no? A dirigentes sociales, periodistas, etcétera, pero va a enfrentar ahora un proceso en la justicia. ¿Qué número de procesos es el 50. que enfrenta? Ha tenido 50 procesos 50 a lo largo de su vida. Sí, desde el 2012. 50 procesos desde el 2012. 50 procesos judiciales. En 2012 estaba cerrado 4 días por defender derechos de jóvenes en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Llegaron una redada, digo, pero por no tener una cédula puedes sacar la madre. Oiga, espere un ratito, señor policía. La señora jefa política, me acuerdo el nombre, no lo voy a dar. No, y después vi en dónde terminaron. Por decir eso, 4 días a la cárcel. Luego con Moreno, 12 procesos judiciales. Caso Chinaló, que llevamos incluso a Boulder, Estados Unidos, a la CIDH. La mayoría hemos ganado en la CIDH. El otro número de procesos hemos ganado aquí en la sociedad, en la justicia ecuatoriana. He completado 50 procesos judiciales por pedir que respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero nunca le han sentenciado. En el caso de movilización junio 2022 estaba con prohibición de salida del país, con prisión preventiva, toda la cuestión, pero no he tenido porque hemos defendido indulto el ahí. Derecho. No, ¿O no? Nunca. ¿Qué pasó al final? A ver, verá, aquí también hay que aclarar porque dicen, este terrorista beneficiario de la amnistía de la Asamblea Nacional. ¿No es cierto? Un grupo de compañeros tuvieron amnistía, sí. Y yo estaba en ese grupo de amnistiados, sí. Y yo no sé si con intención... Por el 2022. Sí, 2019-2022 creo que estaba en ese proceso. No sé si con intención, con mala intención, pusieron mal el número de cédula. En el momento de ejecutar la decisión de la Asamblea, dice, oiga, pero esto no corresponde a tal número. Por lo tanto, rechazado, señor Issa, a continuar con eso. Así que tuve que enfrentar y defender en justicia. No he tenido ningún favor político ni presión política. Presión política, sí, del otro lado, en contra mía. Entonces ahí defendemos apegados, porque no hay un acto individual. Si es que hay un acto de lucha, como hace rato dijimos, ¿no es cierto? No sabemos los niveles de indignación y el nivel de violencia que puede significar. No es un acto de responsabilidad del dirigente. Entonces hay que meter a la cárcel a los miles de ecuatorianos que salen a las calles. ¿Se arrepiente de haber tomado la postura que tomó en la última vuelta? Y hablo porque en ese momento le cuestionaban mucho que Leonidas Issa tibio, que no respalda más a Luisa González, y entiendo yo que había como una especie de, usted me dirá, porque usted se enfrentó bastante al correísmo durante la época, pero después en la segunda vuelta usted decía no al neoliberalismo, a su modo de ver encarnado por Noboa. Finalmente gana Noboa. Y los seguimientos a usted, estos presuntos seguimientos que usted denuncia, se hacen en el gobierno de Noboa. ¿Se arrepiente de no haber tenido una postura distinta? ¿Se arrepiente de algo en cuanto al manejo de la campaña y de su apoyo quizá durante la segunda vuelta? No, realmente fue lo correcto, porque tenemos una sociedad polarizada. Si el movimiento indígena tuviera más elementos políticos, sobre todo en los dirigentes, algunos dirigentes lo que han hecho es reproducir el chisme de la oligarquía del Ecuador y con eso han dañado y también han polarizado. Si hubiera habido más elementos, seguramente, estructuralmente, se debería tomar una decisión que no sea la derecha. Pero claro, hay la política del recuerdo. La política del recuerdo es recordar todo lo que nos hizo Rafael Correa. Sí, pero en política es cambiable, es transformable, no es constante. Por ello yo decía, mire, apoyar a la señora Luisa González no es apoyar a Correa como persona. Hay la posibilidad de anclar estas demandas que han estado históricamente pendientes, sí. Yo no, en este momento, por ejemplo, los que están luchando por Kim Sacocha, el mismo prefecto, muchos asambleístas, le aseguro que en la misma tónica que tenían, ninguno de los que eran militantes del correísmo en ese momento no hubieran defendido, pero ahora están defendiendo. ¿Por qué?
porque en este momento el país no puede seguir dependiente de la venta de recursos naturales. Conscientemente eso es bueno pues. Políticamente es bueno que hayan tomado conciencia frente a lo que hace rato nosotros luchamos con ellos. Yo creo que en este punto, si hubiéramos salido más claramente a hacer campaña, como de pronto incluso el compañero Guillermo lo hizo, políticamente no era correcto. ¿Por qué? Porque hay un proceso dividido en el movimiento indígena. La derecha ha logrado meter en la cabeza de los ecuatorianos de que esto es lo peor, lo malvado y toda la cuestión, y no se hacen cargo aquellos. Así que lo que hicimos es apoyar la decisión del movimiento Pachacuti, sí, eso fue lo correcto, y también respetar lo que decidió la Amazonía y lo que decidió la CONAICE. La CONAICE, igual, de manera pública apoyaron a la señora González y la CONFENIAI, lógicamente, de manera pública al presidente actual. Y le aseguro que conociendo ya en la política, nunca quiso reunirse con los dirigentes de la CONFENIAI, derrogados fueron el presidente Lasso, nunca. Ni ahora no creo que le interese. ¿Lasso o Noboa? Perdón, Noboa. No creo que le interese en este momento a Noboa reunirse con la CONAI. En esto estoy absolutamente consciente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? En el momento que vas a una mesa de diálogo, la CONAI va a poner los puntos centrales. Los 6 proyectos mineros sin derecho a la consulta previa, libre e informada, no puede avanzar. ¿Qué va a decir Noboa en un posible diálogo? Él simplemente va a decir que no es posible. ¿Y qué va a decir la CONAI en ese momento? Listo, entonces nos abrimos y nosotros decidimos enfrentar y defender los territorios, el agua y la vida. Entonces no va a jugar el presidente. Por ello me lamenta mucho, compañeros que trabajaron, que hay que ir como que uno no fuera persona de diálogo. Somos personas de diálogo. Lo que no hemos hecho es utilizar el diálogo para favorecer posiciones de los que siempre han dominado el Ecuador. Eso sí no lo hemos hecho. ¿La CONAIE no cree usted que va a terminar al servicio del gobierno de Daniel Noboa? No debería, no debe. Y ahí sí ya depende del Consejo de Gobierno. Ahora mismo saludo la posición del compañero del Consejo de Gobierno que han tomado. Apoyar la marcha de hoy día, apoyar en la consulta, no. Eso es muy bueno, eso es positivo. Lamentablemente, por parte del gobierno, esto lo van a sacar de otra manera. Pero bueno, así se juega en la historia. En ese sentido. Pero hay un historial de los gobiernos, de dividir, de fragmentar las organizaciones. Si hay de maestros, bueno, pues creo la misma propia. Si hay sindicatos, pues creo la misma. Si hay indígena, y estamos viendo con Pachacuti, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, como ni siquiera se habían sentado, creo, en las curules y ya estaban con el gobierno tomándose fotos y demás. De eso no da cuenta que no solo en el caso del movimiento indígena, ocurre con cualquier movimiento, que son maleables y que son vendibles a distintas organizaciones políticas de acuerdo a las cuotas de poder que pueden estar en la mitad. Sí, totalmente de acuerdo. Por ello, nuevamente invito a leer el libro Estallido, está en vigencia todas las ideas que pusimos allí. Hay un límite institucional de la política. ¿Cuál es ese límite? No te permite salir más allá de lo que está para lo que está diseñado institucionalmente. Entonces, el movimiento Pachacuti, en sus principios, en sus mandatos, puede ser radicalmente revolucionario, puede ser radicalmente que quiere otra sociedad. Pero llegas a un límite donde estás controlado por el gobierno de turno. Y lamentablemente los asambleístas que decidieron por lo que hayan ido. Me da tanta pena de algunos asambleístas que eran mis amigos, amigas, mis compañeros de lucha que estaban enjuiciados y ahora acabaron yendo atrás de Noboa. Es doloroso cuando va perdiendo así cuadros claros parecían, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese punto digo, no es un ataque personal de los 6 que están separados, están expulsados, no es un ataque personal como han pretendido vender. No, este Leonidas Issa por radical, por malo, no, es una posición política. Aquí, por ejemplo, puedo observar, está muy bien la posición que ha tomado el Consejo de Gobierno de la CONAIE, no a la consulta, acompañar las marchas, pero no está bien que sigan lavando las manos o dando la vuelta en decir si va a respetar o no va a respetar la expulsión de los asambleístas. Es la resolución del Congreso. Listo, un Consejo de Gobierno, creo que ahí tenemos nuestra cuota diferencial. En mi Consejo de Gobierno fuimos claritos, sin titubear, sin dar la vuelta. ¿Sabe para qué? Para que la gente también valore lo uno o lo otro. Se considera un hombre radical. Yo creo que sobre lo que necesita el país, la radicalidad dependiendo de qué. Si usted sigue tolerando una forma de hacer política durante 200 años,
compran, venden, engañan, mienten. Eso es normal para la política y yo no me quedo allí. Yo creo que la política tiene que cambiar radicalmente. ¿Y para qué? Si logras cambiar el quehacer en la política, va a cambiar la realidad de la gente. Pero usted es un hombre intransigente. ¿Qué significa intransigente? Que no tranza, que no llega a acuerdos, que tiene ideas fijas, que es inflexible si quiere. No podemos llegar a ese nivel. Lo que jamás van a escuchar de Leonidas Issa es que a cambio de una cuotita de poder ya se vuelva blando. Eso no lo va a ver. Por ejemplo, si es que hay un acuerdo para decir, hermanos, hermanas, por el derecho a la consulta previa, libre e informada, hay que garantizar este proceso, listo, pero ¿cuál es el fin? Que respeten el derecho a la consulta previa, libre e informada. Si en el tema económico hay 3 formas de economía, privada, pública y comunitaria, si para garantizar que pueda desarrollar la economía comunitaria hay que fortalecer la economía privada y pública, listo, avanzamos, pero teniendo propósito de lo que también estamos hablando. Ahora, si dicen, señores, aquí hay que cerrar porque lo público y lo comunitario no sirven en economía y solo hay que estar de acuerdo con lo privado. No, pues en ese sentido, radicalmente creo que se tiene que debatir. Voy a ir ya terminando esta conversación desde el cafecito en la Mariscal con Leonidas Issa. ¿Cómo se define usted? ¿Cuál es el rasgo más característico de su personalidad? Bueno, creo que soy una persona de izquierda, plurinacional, intercultural, desde una visión comunitarista, comunitaria y tolerante a las otras formas de ver el mundo. Y ya. ¿Tiene enemigos? Yo creo que en el campo político sí. Hay muchos que no me quieren, pero asimismo hay muchos entrañablemente que defienden las ideas, sobre todo de los más empobrecidos. Hace un momento decía usted que algunos de los legisladores de Pachacutic eran sus amigos. A rato se siente como un camino un poco solitario, de la lucha que usted mencionaba retomando sus palabras. ¿Siente que es un camino solitario? No. Lo bueno de todo esto es que se ha logrado evidenciar todas las luchas, todas las voces no son en la soledad. Si miramos desde la perspectiva únicamente de un líder fuerte, de un caudillista, me sentiría solo. Eso no pasa. Desde esta visión sería tremendamente colonial, como en el chat me ponían, ¿no? El cuy, el solito, No. El capibara, ¿no? El capibara y toda esa cuestión. No creo en la soledad. Lo que sí puedo decir es que en una tendencia que están más a la derecha hay más voces. En la tendencia donde yo estoy, los más pobres, los que están más en el territorio, hay menos voces. Eso sí, puede ser una vocería, pero en términos de tener un compromiso colectivo, yo creo que en la línea de lucha en la cual también estoy representado, hay más voces en las que están a favor de la derecha. ¿Qué le hace llorar? Las despedidas cuando amigos o familiares se van de este mundo, así desconsoladamente he llorado muchas veces. ¿Cómo quisiera que lo recuerden? Bueno, yo creo que sería importante que me recuerden como una persona que ha cultivado frente a la realidad, que ha sostenido la lucha, he sido coherente, nunca me he vendido, nunca me han doblegado realmente, y que hemos podido apostar con las ideas por el bien del Ecuador y por el bien de los pueblos indígenas que estamos más de 6.000 años. Que me recuerden así, ya estaría bien. ¿Qué le falta hacer? Falta mucho, realmente falta mucho. Uno de mis sueños que ahorita mismo estoy dedicado en estos días es a profundizar y materialmente demostrar la economía comunitaria. Para empezar eso, he puesto todo lo que corresponde ya en términos concretos de la economía, mis propios bienes, lo que no haría un capitalista. Ya, listo. Yo quiero que funcione la economía comunitaria. ¿Ya? Ahora mismo estoy diseñando como 5 indicadores lo que debería ser en la comunidad. Voy a empezar allí para un poco ir, ¿no? Construyendo esta idea, porque si no también queda en la ilusión el tema de la economía comunitaria. En estos tiempos, sí, hay que recuperar la esencia de lo que significó. Ahí leyendo 7 ensayos de Mariátegui, que muchos me han acusado de esto, ¿no es cierto? ¿Cómo era la vida de los pueblos originarios en el continente? Estoy en esta idea de poder
actualmente en el pleno siglo XXI, pero sin dejar las ideas de cómo significaron las economías mucho más sanas, digamos, para la sociedad. Y volvería a candidatizarse como a candidato de la presidente de la República. Depende. Muchas veces, no es, mejor dicho, en mi vida no ha sido la decisión de Leonidas Issa. Realmente fue una decisión colectiva. ¿No se arrepiente? No, no me arrepiento. Finalmente tomamos una decisión. Claro, yo decía a mis dirigentes, no, mire, 8 meses demoró hasta yo tomar una decisión, porque yo les decía, miren, políticamente en este momento no hay que ir a la presidencia de la República, vayamos sin candidato, ahora lo digo ya, finalmente estoy fuera de la CONAI y lo que pasó, decía, lo más lógico en esta coyuntura, ¿cuál es? No ir a la presidencia de la República. Permítanme dirigir la cabeza de la Asamblea Nacional. Podemos tener unos 10, 12 asambleístas. Hacemos una agenda muy importante en la Asamblea Nacional y con cualquier compañero o compañera desde una posición colectiva se puede construir otra versión de la política ecuatoriana. Plurinacional, esa era mi visión. ¿Cree que habría sido mejor su Yo rol creo frente que a la sí. Asamblea? Sí. Yo creo que hubiera sido muy importante. No creo que hubieran desbaratado en poco tiempo el número de asambleístas, porque yo no hubiera puesto intereses primero, sino cuál es la agenda, ¿no? Y en ese proceso también pedí en último momento, me acuerdo el 8 de junio, no voy a ser candidato. Imagínate, saber que tenía que operar a mi esposa por un cáncer. Dije, vean, sean solidarios. Y claro, eso me indigna, por ejemplo, ya en este punto de la vida. Los compañeros dirigentes, ¿qué dijeron? Compañero, toda la solidaridad, usted va a mantener, vamos a acompañar hasta las últimas consecuencias. Rato de un hornado solidario no se aparecieron. Y cuando pasó esa cuestión, ya cuando estabilizamos con la salud de mi esposa, ¿qué dijeron? Compañero, si no gana las elecciones, a usted le vamos a apoyar para que vaya a la reelección de la CONAIE. Tiene procesos para que pueda cubrirse. Llegó el proceso de la CONAIE, estaban en contra, chismeando, mintiendo. Los propios que le ofrecieron Propios respaldo. compañeros. Lamentablemente esos cambios sí me asustan en una sociedad que se... Pero siente eso como una traición. Sí, yo siento una traición. Y hay compañeros míos cercanos que estaban conmigo en las buenas y en las malas. Para el proceso de la CONAIE me traicionaron. O sea, sí se ha sentido traicionado por sus propios Claro. compañeros. Sí, y es más, en los siguientes días voy a sacar los nombres de mis compañeros del equipo técnico cercano de la CONAIE, algunos dirigentes que yo les defendía con mi vida, que me traicionaron y ahora siguen hablando en mi nombre. Pues lamentablemente tengo que desmarcar públicamente porque no pueden seguir hablando en mi nombre. No puedo ser una monedita de cambio para favores políticos o acomodos. ¿Y quiénes fueron? No, Porque ya esto va a ya salir le diré. esto no Sí, va a sí. salir todavía, pues ya cuando salga ya va a haber dicho. No, después que salga esto voy a tener un tiempito, sobre todo sistematizando los actos que en estos tiempos ha significado de esta gente. Y termino con esto, ¿cómo maneja esas traiciones? No, simplemente les respeto lo que ellos no están haciendo, construyendo narrativas igual que la derecha. Yo cuando he conversado con los compañeros, sí he sido duro, firme, consecuente, ¿no? Pero cuando viene con pasquines a sembrar a mis otros compañeros haciendo quedar mal, entonces tengo que desmarcar públicamente. Y tiene gente en la que sí puede confiar. Sí, todavía. A nivel nacional hay muchas voces. Yo confío en muchas compañeras, sobre todo en este tiempo, muchas compañeras que se han sostenido, han guerreado por todos los lados, pero compañeras y compañeros que se mantienen firmes en una idea, no en lo que puede dar la coyuntura política. Y su familia no le reclama ese dicho como es luz de la calle, oscuridad de la casa. Porque el trabajo por fuera es muy demandante. Sí, pero me doy el tiempo. Bueno, en este tiempo también hemos seguido teniendo problemas como en la casa, los tiempos sobre todo. Pero me doy el tiempo, aunque no duermo, pero me doy el tiempo para que condiciones mínimas estén resueltas en la casa. Así que como siempre digo, ¿no? Para poder dirigir un país, una organización, lo primero es que hay que dirigir en la casa, dirigir a uno mismo, sino cómo invita a dirigir al resto, ¿cierto? Entonces en esa parte sigo trabajando, voy a tener un espacio también, bueno, luego les contaré el espacio para un poco ir compartiendo las ideas de los que... ¿Guarda rencores? No,
Los míos, hay momentos que me indigna, me genera una ira, pero hasta ahí dejo. Pero de ahí llegar a una venganza, rencor guardado, no. Prefiero que eso sea dilucidado con debate político. ¿Tiene miedo ahora? Yo creo que miedo nunca he tenido, de verdad. Siempre me he preparado para lo peor. Para lo peor. Y lo peor significa uno hasta puede quedar sin vida nomás. Siempre me he preparado. No tengo miedo, pero me cuido, eso sí. Tampoco por eso uno tiene que estar sin control o lo que sea. ¿Y su familia no teme por usted? Sí, mi familia es la que... Bueno, eso también un poco hemos ido consolidando, ¿no? De que cualquier cosa que pase, no sé el bajón para mi familia y ni tampoco culpen a la organización, porque he visto que ha pasado con muchos padres, ¿no? Sobre todo en las luchas. Después que pasa algún accidente o hasta pierden la vida. Ah, no, por salir a la lucha, culpa de la organización. He trabajado mucho en mis hijos. Lo que suceda y en el tiempo que suceda y que yo pueda perder mi vida, no sé, después de 100 años, como siempre les digo a los míos, no es culpa ni de la organización ni mía mismo. Simplemente son condiciones de la vida que hay que aceptarla como normal. Gracias, Leonidas. Se nos quedan muchos temas, pero ya tendremos ocasión de volver a conversar. Gracias, María Sol. Más bien disculpas porque, como usted dice, no siempre acabamos hablando de política y no acaba, de verdad, creo que mi vida está cruzado por esta condición, que lo hago, lo pragmatizo, lo manifiesto, pero quiero que entiendan también los ecuatorianos. Ah, soy apolítico. Con su apoliticidad, lo que acaba es decidiendo por la vida del resto. Eso es política. Así que aquí en este país ni en el mundo no hay apolíticos, todos somos políticos. De pronto a unos que... más que otros. Más que otros, eso sí puede ser como el decibel, digamos, no, de la medida. Así que muchas gracias, pueblo ecuatoriano. En eso concuerdo. Esto no es político, el espacio en el que hablamos de política sin hablar de política. Soy María Sol Borja, hoy estuvimos con Leonidas Issa desde el cafecito como siempre en Sonorama los jueves a las 18 horas. No se olviden de vernos y seguirnos en nuestras redes para que podamos seguir creciendo y ustedes puedan seguir viendo estas conversaciones con distintos personajes que han impactado y siguen impactando en la vida del país. Hasta la próxima.